Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo y una iglesia en victoria. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Amén. Vamos a estar enseñando, ¿verdad?, esta porción de las Escrituras, ¿verdad?, cómo podemos ver lo que está ocurriendo allí. Los que han estado conmigo desde el principio, ¿verdad?, de esta serie del libro de Apocalipsis, es como una aventura. Hemos estado, ¿verdad?, viendo cada panorama que la Biblia nos muestra acerca, ¿verdad?, de lo que va a estar sucediendo en cada sello desatado. Un rollo, ¿verdad?, un pergamino que nadie era digno de abrir, que no se encontró en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, uno digno para tomar ese pergamino y comenzar a desatar sus sellos. Pero de momento, cuando Juan llora, hay un anciano que le toca y le dice: no llores, el león de la tribu de Judá es digno. O sea, apareció uno. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá, que no es otro que Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores. Y cuando él mira, él ve un cordero como inmolado. O sea, un cordero que está ensangrentado, herido, porque recuerden que eso fue lo mismo que le hicieron a Jesús en la cruz del Calvario, camino al Gólgota, ¿verdad? Lo dejan como inmolado, porque así era que le hacían a los corderitos para el sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús es el que, ¿verdad?, tiene la capacidad de desatar los 7 sellos de este pergamino. Y cuando Jesús comienza, ¿verdad?, vemos que desata el primero, desata el caballo blanco, el segundo, ¿verdad?, que son los primeros 4, son los primeros jinetes, los 4 jinetes, ¿verdad? El 5 lo hemos discutido, ahí son las almas que están bajo el altar. El sexto, que ahí viene también otro terremoto, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, los hombres comienzan a clamar a las peñas que caigan sobre ellos, porque no pueden soportar el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Ellos están pidiendo ayuda, ¿sabes? Nunca oraron, pero ahora que se están desatando estos juicios sobre la tierra, ellos pegan un grito a las peñas: caed sobre nosotros. No podemos soportar lo que estamos presenciando. Entonces, del capítulo 6, ¿verdad?, que ahí están los primeros 6 sellos. Hay un intervalo de los 144,000 sellados. Las grandes multitudes, esas grandes multitudes que aparecen en el cielo, que salen de la gran tribulación, están dando gloria, están dando honra, están adorando al Dios Todopoderoso, están exaltando. Usted quiere un tutorial de cómo adorar a Dios, léase el capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 7 de Apocalipsis, y allí hay un tutorial de cómo adorar al que está sentado en el trono y al Cordero, a su nombre. Porque nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Entonces ahora Jesús, el Cordero, desata el séptimo sello y el último. Y esto, aquí hay una preparación. Y en esta preparación hay 2 factores. Cuando Jesús desata el séptimo sello, cuando miramos el versículo 1, dice: cuando abrió el séptimo sello, que es el último,
Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nada más eso nos debe de llamar la atención. Recuerden que cuando se describió este sello, se decía, ¿verdad?, en el capítulo 4 y 5, este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Estaba escrito por todos los lados y que posiblemente ellos estaban revelando los planes ocultos de Dios, los planes que tenía para esta humanidad. Ahora se desata el último sello, se abre todo el pergamino. La gente que está presenciando esto, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el coro, ¿verdad?, celestial de ángeles, están viendo el pergamino que nadie podía tocar, palpar ni ver. Ahora están viendo que está abierto completamente y que está escrito por dentro y por fuera. Y todo el mundo guarda silencio como por media hora. Imagínense que de momento yo esté predicando y yo me quede callado 2 o 3 minutitos. A su nombre. Usted va a decir, algo le pasó al pastor. Se quedó sin mensaje. No sabe qué decir. Amén. Imagínate como por media hora en el cielo. En el capítulo anterior le están dando gloria. Hay ruidos por todos lados, en toda la revelación. Pero de momento hay un silencio como por media hora. Y es cuando justamente abre el 7º sello. Yo comencé a buscar porque parece ser que ahora el Dios del cielo y de la tierra se va a parar de su trono. Parece ser que aquí la cosa se pone, es como cuando, no sé si se recuerdan, para el huracán María, que comenzó a azotar de menos a más, ¿verdad? Y que de momento se hizo bonanza. Era el ojo del huracán. Amén. Pero venía la otra mitad del huracán, que era peor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo por lo menos estaba en los bajos de casa de mi mamá. Y aquello retumbaba, que uno miraba la grandeza del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por lo menos yo lo percibo de esa forma. El Dios que tiene el control total. Y cuando aquello sacudía, yo adoraba. No tenía otra cosa más que hacer, o mejor que hacer que esa. Adorar a Dios en medio de los vientos. Entonces cuando se hizo bonanza, la gente a veces salía a ver cómo era que estaba el ambiente. No había una hoja, estaba todo como que medio quemado. Casas que no se veían se comenzaron a ver. Mira, ya había una casa. Siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no la veía. Pero ahora en el cielo hay silencio como por media hora. Y nosotros siempre tenemos un refrán que decimos: después de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Aquí lo invertimos. Porque luego de esta calma se van a desatar, si del primer sello al 6º, nosotros como que medios que temblamos, nosotros como que decimos, esto está fuerte. Nosotros cuando miramos los 6 sellos, ¿verdad? Hay cosas que leímos, que estudiamos, que nos espantaron. Ahora está ocurriendo algo que parece ser que todo el mundo está viendo, que hay silencio, pero parece ser que Dios está haciendo algo. Parece ser que el Padre se está parando desde su trono. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando vamos al Salmo 76, versículos 7 y 9, mira lo que dice allí, porque aquí entonces la Biblia nos tiene que dar luz en medio de lo que yo estoy diciendo. Y el Salmo 76, versículos 7 y 9, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí el salmista está diciendo, tú, temible eres tú,
¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda qué? Tu ira. Desde los cielos hiciste oír juicio. Porque ¿dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Desde el cielo hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Esa palabra suspensa, cuando usted busca en otras versiones, quedó en silencio. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Ahora cuando vamos a Sofonías capítulo 1, versículo 7. Ahora sí, ¿verdad? Calle toda carne delante de Jehová. Calle toda carne delante de Jehová. Porque Él se ha levantado, ¿de dónde? De su santa morada. Que la Biblia nos da revelación. Hay un silencio. En medio de ese silencio de como por media hora, recuerden que Juan es el terrenal que está en el plano celestial. Porque en el cielo no hay tiempo. Allí no hay tiempo como no. Allí no afecta el tiempo. Eternidad significa donde el tiempo no cuenta. Pero en un plano terrenal, ¿verdad? Que Juan es alzado al cielo en el capítulo 4. Por eso Juan dice, como de media hora. Porque no es exacto que hubo media hora de silencio. Sino que para él sintió que como por media hora, más o menos por ese lapso de tiempo, hubo un silencio. Amén. Ya mismo vamos a la aplicación. Cuando vamos también, ¿verdad? No lo voy a citar, pero cuando vamos al versículo 14 y 18, habla también, ¿verdad? De que ese día viene con sonidos de trompeta. Importante. ¿Por qué? Porque el séptimo sello, eso es lo que vamos a estudiar, hay 7 ángeles que están delante del Señor y en medio de eso o al final del silencio se le están dando, ¿verdad? A los 7 ángeles se le están dando trompeta para que las toquen. Vamos para allá. Cuando vamos a Zacarías capítulo 2 versículo 3, dice lo mismo. Cuando vamos a Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice similar. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sabes qué? Esto me abre la puerta para hablar de la reverencia a su nombre. Cuando usted entienda que Dios está hablando, usted y yo nos callamos para que no se escuche. Porque hay gente que mientras Dios está hablando están metidos en Facebook. Que mientras el Espíritu de Dios se está moviendo, están hablando. Y aquí está diciendo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si Dios está hablando, yo quiero escuchar lo que Dios está hablando. Si el Espíritu de Dios se está moviendo y está haciendo algo, yo quiero ser testigo de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en medio de la congregación. Si Dios tiene algo que decir, yo guardo silencio, guardo reverencia. Yo creo que desde que yo me convertí, esta es mi experiencia, pero la quiero compartir. Que me abrieron la puerta aquí. Yo en lo personal, hasta que no dijeran el último amén, yo no me iba del culto. A mí me hablaban y yo daba el codazo. Me hablas cuando se acabe. Será yo. Si de momento, ¿verdad? Alguien decía algo que era breve, que tenía que ver con, ¿verdad? Con algo que estaba en contexto, pues claro, tampoco era, ¿verdad? Como que escuchaba, pero si veía que la conversación
me iba a quitar la comunión, yo ignoraba porque me interesaba más lo que el Espíritu de Dios iba a hablar a mi espíritu que lo que el compañero, que cuando el culto se acabe me lo puede decir afuera. Tenemos que conservar la reverencia como pueblo. Conservar esto. Buscar la manera de cómo educar, no solamente, ¿verdad? Yo educo a ustedes, nosotros educar a nuestros niños. Yo sé que con los niños, ¿verdad? A veces hay cosas que ¿verdad? Tenemos que ser un poco más flexibles, porque soy de los que pienso que si a veces los grandes no nos hacen caso. ¿Cuánto más un niño? A su nombre. Pastor, ibas bien y te estás dañando. Ahora es que esto está bueno. A su nombre. Tenemos que ser reverentes. A veces, ¿verdad? Lo digo de forma graciosa para que usted lo pueda digerir bien. Pero nosotros nos estamos moviendo para el orden del culto. Para que el culto tenga un orden, tenga una reverencia. Para que los niños, ¿verdad? Educar a los niños, no sé, buscar una edad de aquí para allá, 0 dispositivos hasta que se acabe el culto. Porque también sabemos que los niños pueden escuchar palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que movernos a esto. Habacuc 2:20. Jehová, que ese fue el que lo decimos, estoy otra vez repasando. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Quiero trabajar esto, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño, pero hay que ser reverente. Imagínate, usted se prepara, usted sale de su casa, tiene 1000 batallas allá, 1000 luchas, 1000 distracciones, y usted viene a la casa de Dios a perder el tiempo. No me hace sentido. No me hace sentido que usted se ponga bonito, bonita, para venir a adorar a Dios aquí. Lo menos que haga es adorar a Dios. No me hace sentido. Me hace sentido que usted allá peleó batallas para llegar aquí, porque el enemigo a veces se levanta antes de nosotros salir para el culto. A veces está todo bien, hasta acá hay culto. Y usted vence, porque usted venció ya cuando se montó para arrancar para acá. Llega aquí y de momento usted está, mira la chancla, mira el peinado, mira esto, mira lo otro, mira, jalaba. Eso no me hace sentido. Hay que reprender al diablo de verdad. Entonces tenemos que aprender reverencia. Reverencia. Hallar cuando Dios está hablando. Hallar cuando uno ve que el Espíritu de Dios se está moviendo. Interceder. Si usted de momento se manifiesta algo acá, usted intercede. Usted se conecta. Usted busca la forma de cómo aportar en el Espíritu. Amén. Entonces, hay un silencio como por media hora. Y yo quiero hacerles preguntas. Por ejemplo, a veces nosotros, ¿verdad? Como que hablamos mucho cuando estamos delante de la presencia del Señor. Y pide, y pide, y pide, y pide. ¿Verdad que sí? A veces nos tiramos de rodillas y ni siquiera adoramos. Eso es, Padre, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por lo otro. Mira aquello, mira. Y como que cuando termina, amén, y me paro y me voy. Pero no hacemos como que silencio ante la presencia del Señor. Después estamos diciendo, Dios no me habla. Pues si tú no lo dejas hablar. ¿A quién de gloria? No dejamos hablar a Dios. Yo me imagino que cuando Dios va a hablar, tú interrumpes. Y Dios va a hablar y Señor, se me olvidó esto, aquello, lo otro. Entonces Dios quiere hablarnos, pero nosotros no guardamos silencio. Y yo quiero poner en contexto esto con la oración, porque Apocalipsis lo pone en contexto con la oración. Cuando vamos al Salmo, vamos a Lamentaciones 3:26. ¿Qué dice allí? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Oye eso. Bueno es esperar en silencio. Yo en lo personal hago pausas de silencio. Estoy ahí delante del Señor, pero hago pausas de silencio. Estoy meditando en sus grandezas, en sus bendiciones, ¿verdad? En sus propósitos, pero estoy guardando silencio. Hago una pausa. ¿Por qué? Porque bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmo 4:4. Salmo 4:4 dice:
temblad y no pequéis. Pablo dice, guarda la salvación con temor y temblor. ¿Verdad que sí? Eso que hemos recibido, que fue a precio de sangre, que es nuestra salvación. Pablo dice, guárdala con temor y temblor. Y aquí el salmista dice, tiembla y no peques. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Se entiende o no se entiende? Porque cuando hablamos de los silencios, saben que a veces hay periodos donde Dios hace silencio sobre nuestras vidas. Y en ese periodo de silencio nosotros nos queremos morir. Pensamos, Dios, te olvidaste de mí, tú no me hablas, y veo que le hablas a fulana, prenseja, al otro, al que vino ayer, y a mí como que yo no estoy en tu agenda. Yo como que no, y cuestionamos en el silencio a veces, ¿verdad? Se nos revela qué traemos en el corazón. Porque revelamos ese desespero, revelamos tantas cosas en medio del silencio de Dios, y no es otra cosa que Dios nos está probando. Mira, como ministro, a veces, ¿verdad? Nosotros queremos ser usados por Dios para edificación de un pueblo entero. Siempre nuestras oraciones cuando nos estábamos levantando en el ministerio era, úsame, usa mis manos, usa mi voz, úsame. Todavía yo oro así también, porque quiero que Dios me siga usando, porque no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Entonces, mi experiencia es que a veces pongo una mano y no pasa nada. Y de momento le pongo la mano a alguien y se abre un portal y viene revelación y viene tanta bendición. Pero eso me da a entender a mí que hay gente que Dios los tiene en un proceso de silencio. Que Dios nos está probando el corazón en medio del silencio. Porque cuando Dios nos habla, nos bendice, qué bueno es. Pero cuando Dios decide hacer silencio y observar, ahí entonces entramos en el desespero. Y no nos quedan muchas opciones más que esperar en el Señor. Me gusta Proverbio 13:12. Que dice, la esperanza que se demora atormenta el corazón. Estoy esperando que Dios me hable, pero no me habla. Estoy esperando que Dios conteste una petición y no la contesta. Estoy esperando una promesa que Él me hizo y como que no llega. Eso es lo que está diciendo Proverbios 13:12. La esperanza que se demora, la que se tarda, es la que me atormenta el corazón. Me tiene este corazón en tormento. O sea que es una realidad que la espera desespera. Pero termina diciendo Salomón, mas árbol de vida será el deseo cumplido. En otras palabras, que cuando a Dios le toque responderte, cuando Dios le toque hablarte, cuando Dios le toque darte la petición, lo que le pediste, lo que te va a entregar va a ser como árbol de vida. Va a ser, tu deseo será cumplido, porque cuando Dios le toque abrir las ventanas de los cielos y tú estés en una actitud de espera, pero de la forma correcta, tú vas a hablar de lo que Dios hizo en tu vida. Qué lindo. Pero tenemos que esperar como un general. Tenemos que esperar de la forma correcta. Entonces, ¿verdad? Los silencios de Dios, pues nosotros también tenemos que hacer silencios también. Cuando estamos en oración podemos tener un periodo de silencio. Podemos estar allí, Dios interpreta lágrimas, Dios interpreta silencio, Dios interpreta sollozo, Dios conoce los pensamientos más íntimos. No está la palabra en nuestra boca y Él la conoce. Tenemos un Dios demasiado maravilloso. Entonces, ¿verdad? En este silencio, ¿verdad? Como dije, hay un periodo de silencio como por media hora. Y dentro de las posibilidades es que el Padre se está poniendo sobre sus pies, según los profetas.
Dice que Dios, ¿verdad?, se paró del trono. Eso dicen los profetas conforme a ese día. Entonces pues nos dan luz, un silencio. Se dicen que en el cielo no hay tiempo, pero para que nosotros lo entendamos, las 24 horas, los 7 días, hay ángeles que están adorando al Señor. Pero por primera vez se hace un silencio como de media hora. Y dentro de ese silencio aparecen 7 ángeles que están delante del trono de Dios y se le dan 7 trompetas. 7 trompetas. Ahora bien, cuando hablamos de trompetas, las trompetas, Juan está viendo esto en visión. Yo quiero que usted me entienda. Dudas, preguntas, puede levantar su mano, porque queremos que vayan. Hay un silencio. En medio de ese silencio, parece ser que al final de ese silencio se disponen a dar trompetas a 7 ángeles. Cuando hablamos de trompetas, ¿verdad?, podemos entender el famoso chofar. No sé cuántos saben aquí lo que es un chofar. Un chofar fue ese sonido al principio del drama que sonó. Eso es lo que, ¿verdad?, lo que se traduce como trompeta. Claro que habían trompetas de plata. Dios mismo las mandó a hacer. Números capítulo 10, versículo 1 al 3. Vamos para allá. Porque de la mente de Juan, cuando Juan está viendo esto de las trompetas, esto es algo que Juan domina. Porque por su cultura, por de donde él viene, Juan es un judío. Entonces él conoce lo que está viendo. Claro, nosotros tenemos que estudiarlo, pero él sabe lo que está viendo. Él sabe lo que está palpando. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, en muchas maneras y en muchas ocasiones se utilizaban estas trompetas. Cuando vamos a Números capítulo 10, versículos 1 y 2, dice allí la Biblia: Jehová habló a Moisés diciendo, o sea, viene Dios a dar un mandato, una orden. Dios le está hablando a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. O sea, de primera instancia Dios le está diciendo: mira, te van a servir para esto. Vas a reunir a la congregación y también van a provocar a que el pueblo marche. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que los toques de trompeta son más, que sirven para más, que no solamente es para reunir a una congregación o para que el pueblo marche. También habían promesas para cuando ellos entraran a Jericó. Si venían los enemigos a hacer guerra con esta gente, ellos dicen: bueno, cuando vengan los enemigos en contra de ustedes, toquen las trompetas, que yo me voy a acordar de ustedes. Esa es la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Cuando seguimos, ¿verdad?, verificando, vamos a Primera de Reyes capítulo 1, 34. Allí dice que se tocaron trompetas cuando se ungía al rey para ponerlo en el trono. O sea, cada vez que se ungía un rey, hacían tocar trompeta, tocaban el chofar. Y todo esto, ¿verdad?, está familiarizado con todo el Antiguo Testamento y aún con el Nuevo. Que vamos para allá. Cuando vamos a Jueces capítulo 6, Josué capítulo 6. Porque aquí hay algo interesante que mientras yo escudriñaba esto, se me pareció. Fue bien similar. Cuando vamos al versículo 13, dice, mira lo que dice: y los 7 sacerdotes, empezamos con el número 7, ¿verdad que sí? Allá que habían 7 ángeles. Y sabe que desde el capítulo 1, uno de los números más repetidos en Apocalipsis es el 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias. Amén. 7 ángeles. Ahora dice:
Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, que no es otra cosa que el chofar. Aquí me parece que hay una buena analogía. Fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y las retaguardias iban tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Y a mí me gustó esto, porque yo dije, no puede ser que está tan clarito allí. O sea que Dios de alguna manera está repitiendo la historia en otro plano. Si queremos saber el futuro, lo que tenemos es que mirar al pasado. Porque ellos dieron 6 vueltas, ¿verdad? Que está hablando de Jericó, que hasta un corito de eso hay para que usted lo asocie. Cómo cayeron los muros de Jericó cuando el pueblo de Israel. Que sí, así caerán. Pues de esa historia es la que estamos leyendo. Quiero poner en contexto. Ellos dijeron que por 6 días, dice ahí, ellos hacían lo mismo, tocaban la trompeta. Y al 7º día dieron 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron? Oh. ¿Cuántas? 13 vueltas. Sí, porque dieron 6. Y al 7º día dieron 7. Vamos, ¿verdad? Aprobados. Ay. Entonces, se desata el 6º sello. Y en el 7º sello vienen con 7 trompetas. Amén. Hermano, esto no lo leí en ningún comentario bíblico ni nada. No. Leyendo. Dije, no puede ser, lo voy a leer porque esto está poderoso. Entonces, vemos cómo se asocia, ¿verdad? Ellos van a conquistar una ciudad. Y este toque de trompeta no es otra cosa que los juicios de Dios más poderosos, porque hay un pueblo que va a entrar a un milenio, a una tierra que las calles son como de oro y el mar como de cristal. Siento a Dios aquí. Si usted cree que usted está aquí porque usted le iba mal allá y usted vino a que el Señor le diera un poquito de paz, usted está empezando. Nosotros estamos aquí porque hay unas promesas demasiado maravillosas. Porque nuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros rostros. Porque en este mundo tendremos aflicciones, pero confiamos en el que dijo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. El que dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá a su nombre. Aquel que los familiares de nosotros que mueran en Cristo, Él los va a resucitar. Aleluya. Y vamos a... Alguien de gloria. Si nosotros pensamos que nosotros estamos aquí para entretenernos, para pasar un tiempo chévere, estamos muy equivocados. Tenemos un Dios soberano, un Dios perfecto, un Dios que no se le escapa nada, lo tiene todo sincronizado, lo tiene todo bajo control, lo tiene todo de una manera que nadie puede dudar del poder de Dios para hacer lo que Él ha dicho. Algo demasiado maravilloso. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿verdad? Cuando seguimos hablando de las trompetas, cuando vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, el Señor Jesús, cuando le habla a Juan, la voz de Jesús suena como de trompeta. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de ¿qué? Como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La voz de Jesús que Juan escucha es voz como de trompeta. En el capítulo 4, versículo 1, cuando a Juan le dicen sube acá, todo esto lo hemos estudiado. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cómo de qué? Como de trompeta hablando conmigo. Y me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y verdad, y algunos también la asocian con Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que allí hay bastantes versículos para leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, no quiero que ignore acerca de los que mueren en Cristo, para que no se entristezcan como se entristece el mundo cuando mueren allá en pecado. Los que mueren sin Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria a Dios. Qué lindo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con ¿qué? Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, o sea, a ver, gente viva, los que hayamos quedado. Pablo creía que se iba también, porque dijo: los que hayamos quedado, como quien dice, yo me incluyo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mira lo que él dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos un contexto, ¿verdad? De las trompetas, ¿verdad? Cómo eran vistas. También podemos hablar de que de las 7 fiestas que tenían los judíos, hay una fiesta que era la fiesta de las trompetas, que el día y la hora nadie lo sabía. Tenían que estar verificando cuándo era que iba a salir la luna, porque cuando entonces esa luna saliera, ellos comenzaban a tocar las trompetas y tenían fiesta. Pero ellos no sabían cuándo era esa fiesta. Maravilloso, porque Jesús dice que, ¿verdad?, que cuando Él venga el día y la hora nadie lo sabe. Y aún los ángeles que están en el cielo, y hay gente poniéndole fecha, falsos profetas, poniéndole fecha a la venida del Señor. Pero usted le pone fecha a lo que usted quiera menos a eso. Si la Biblia dice que nadie, ¿a qué nosotros vamos a estar inventando? Lo mejor es ni meternos allí. Déjale a Dios lo que es de Dios. Trabajemos nosotros. Amén. Con lo revelado. Deuteronomio dice: las cosas reveladas son para ustedes. Los misterios me los dejan a mí. A su nombre. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Porque, ¿verdad? Dijeron que el 22, ya ni que Cristo venía. El lunes, ¿no? Lo dejaron para diciembre. Es que así van a seguir cambiando. Cuando no venga en la Navidad, lo dejan para el verano que viene. Mira, usted no crea esos cuentos. Por eso yo digo, yo tengo una expresión: el que come Biblia no come cuento. Amén. Y por eso estamos miércoles tras miércoles aquí. Quiero ir avanzando, me quedan 10 minutos. A su nombre. Pero mira, al impresionante silencio le sigue una acción especial que lo pongo en contexto, ¿verdad?, con lo que es la oración.
porque dice allá que en el tabernáculo y el templo el altar de oro estaba delante del velo y se usaba para quemar incienso. O sea, lo que Juan está viendo no es otra cosa de que él conoce cómo era que en la tierra se quemaba el incienso. Vamos a leer el versículo rápido, que es el 3, que dice: y vino otro ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba en el trono. O sea que ya podemos ver, ya podemos palpar, ¿verdad? Que se está hablando de oraciones de los santos. Por eso ahorita en el silencio me metí en el tema de la oración. Porque en el contexto de lo que estamos leyendo, el tema de la oración está allí presente. Entonces, para parafrasearles un poco, que ustedes puedan entender, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vamos a Éxodo 30, vemos que los sacerdotes, ellos cogían en el incensario, tenían las brasas allí adentro, dentro del incensario, y después cogían un puñado de el perfume aromático que le echaban para cuando entraran al lugar santísimo echarlo. Y mientras esto ocurría, había un grupo de gente orando afuera. Había una multitud que oraba. Esto lo hacían en el Antiguo Testamento por costumbre los sacerdotes. Pero aquí en la revelación hay un cambio. Hay un cambio porque el orden que usa el ángel es distinto. Está usando, ¿verdad?, el incienso. Está usando, ¿verdad?, todo. Pero si leemos, hay un cambio. El cambio es terrible. Usted tiene que saber que nuestras oraciones van al trono de la gracia. Usted tiene que saber que sus oraciones están siendo escuchadas por el Dios del cielo. Usted no puede dudar de eso. Usted tiene que estar consciente de eso. Porque cuando nosotros oramos, aunque al presente no veamos respuesta inmediata, Dios un día traerá contestación. Porque quemar incienso en el altar, ¿verdad?, era un cuadro de las oraciones ascendiendo a Dios. Eso representaba quemar incienso. Eso representa que cuando oramos aquí, ahorita había incienso subiendo. Había incienso de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. Incienso de media hora. ¿Ves? Pero había incienso. Porque nosotros oramos conforme a nuestras capacidades. Yo por lo menos a las 7 ya estoy de rodillas. Y trato, ¿verdad?, de estar a las 45 ya 50 de pie para proceder a los clamores. Y seguimos mandándole incienso para allá arriba. Alaba. Porque un día nuestras oraciones serán escuchadas. Como nos lo revela la Biblia en Apocalipsis. Salmo 141, 1 y 2 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y cuando en Apocalipsis 8:5 habla de las oraciones de todos los santos, es de todos los santos, son las tuyas, son las mías, son las oraciones de todos los que han orado. Jesús enseñó: dentro del Padre nuestro, hágase tu voluntad, no la mía. Venga a nosotros tu reino. Eso es lo que el Señor va a hacer. Él va a hacer su voluntad. No va a ser la voluntad del hombre en la tierra. Va a ser su voluntad sobre la tierra. Y Él va a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Eso es lo que nosotros oramos. Venga a nosotros tu reino. Claro, estamos manejando un reino espiritual donde los demonios abandonan los cuerpos, ¿verdad?, donde las vidas son transformadas. Pero allí va a ser un reino literal, 1000 años. Él va a estar gobernando nuestras vidas. O sea que esa oración tiene una doble aplicación. Venga a nosotros tu reino, es avanza a venir. Porque nosotros tenemos que amar su venida. Poner el corazón allí. Te tardes o no te tardes, te espero. Ese es el corazón de la iglesia, es ese. Entonces,
¿verdad? Podemos meternos un poquito allí acerca de lo que es las oraciones, ¿verdad? De los santos, que no solamente es el contexto de lo que ocurrió en los capítulos antes, sino que allí están todas las oraciones de los santos. Tengo aquí un montón de salmos. Ustedes saben que yo me preparo de más porque para que me falte, que me sobre. A su nombre. Tengo Levíticos capítulo 16, versículo 11 al 14, que usted puede apuntar eso allí porque allí está la referencia, la del cómo se hacía en la tierra, lo que está ocurriendo ahora en el cielo. Lo que quiero llegar antes de irme es la inversión que los ángeles hacen, que allí no hemos llegado todavía. Porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El incienso y todo este perfume aromático estaba sobre las brasas. Ahora en Apocalipsis, ¿verdad? Lo podemos leer en el versículo 4 y 5, que dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. O sea, hay una parte que él está haciendo, pero dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, de lo que en el Antiguo Testamento eran las brasas, pero en esta ocasión las oraciones que suben quedan el fuego, y eso que queda, el fuego representa juicio. De Génesis, Apocalipsis, el fuego representa juicio, y se los puedo probar. Se los puedo probar rapidito por la Biblia, porque la gente dice, pero es que Dios se le apareció a Moisés en una salsa. ¿Para qué? Para juicio, para que el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios saliera de Egipto. Tenía que traer plagas sobre Egipto. A su nombre. Todo, ¿verdad? Cuando Elías oró y fuego cayó, consumió, era para juicio para los falsos profetas. Aún Hechos capítulo 2, ascuas de fuego sobre la cabeza cuando eran llenos del Espíritu Santo, era para juicio. Y aquí dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y cuando eso pasó, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Lo voy a dejar hasta aquí, quedan 2 minutitos. ¿Verdad? Por lo menos toqué lo grueso, lo que quería tocar, y traer también una aplicación para la iglesia, porque tenemos que manejar las dos cosas. Conocemos la Biblia, pero que usted también salga edificado, que usted pueda también conducirse, ¿verdad? Dentro de los conocimientos, ¿verdad? Porque aunque se hizo silencio allá como por media hora, nosotros podemos hacer silencio también cuando estemos delante de la presencia del Señor.